El sonido de la llave en la cerradura era uno de mis favoritos. Era el sonido de la normalidad, de la rutina que yo misma había diseñado con el cuidado de una arquitecta que traza el plano de un edificio. Cada detalle de nuestra vida en pareja parecía haber sido meticulosamente planeado para ser sólido, seguro, a prueba de sacudidas. Aquel viernes, el sonido fue el mismo de siempre, pero lo que siguió demolería mis cimientos de una forma que jamás podría prever. Leo estaba en el baño. El sonido amortiguado de la ducha y su voz tarareando una melodía cualquiera eran la banda sonora de mis noches. Sonreí, dejando el bolso en la encimera de la cocina y empezando a sacar los ingredientes para la cena de la nevera. Nuestro apartamento, un refugio de diseño minimalista calentado por toques de desorden artístico de Leo, una guitarra apoyada en la pared, partituras esparcidas sobre la mesa de centro, era nuestro santuario. Al menos, eso creía yo. Las paredes gris plomo, que yo misma había elegido, contrastaban con los cojines coloridos y los cuadros abstractos que Leo había insistido en colgar. Era nuestra simbiosis, mi orden y su explosión creativa. Amaba esa dualidad, esa danza entre lo predecible y lo espontáneo. Era lo que nos hacía, nosotros, mientras cortaba las verduras con la precisión que me caracterizaba, una vibración corta e insistente vino de la sala. El celular de Leo, olvidado en la mesa de centro de madera recuperada que habíamos elegido juntos en una feria de artesanía. Lo ignoré. Siempre olvidaba el celular. Otra vibración. Y entonces la pantalla se encendió, lanzando un brillo azulado en el ambiente oscurecido. Por un instante, la luz pareció una alerta, un faro en medio de una calma engañosa. Una premonición que yo, en mi ceguera cómoda, no supe descifrar. El cuchillo, que antes se deslizaba suavemente por la piel del calabacín, ahora parecía pesado y torpe en mis manos. Y el ritmo constante de mi corazón empezó a fallar. Fui a la sala para recoger las partituras y ordenar el desorden de Leo, un ritual casi diario. Él tenía la costumbre de dejar sus composiciones esparcidas, como si el apartamento fuera su estudio particular, un caos creativo que yo, paradójicamente, encontraba encantador. Y entonces, mis ojos cayeron sobre la pantalla iluminada. Una notificación de mensaje. Un nombre, Sofía. Y abajo, una vista previa que me dejó sin aire, congelando el movimiento de mis manos, que aún sostenían un fajo de partituras con anotaciones de Leo. Las notas musicales, antes símbolos de armonía, ahora parecían garabatos sin sentido, un presagio de disonancia. Un anuncio de que la melodía de nuestra vida estaba a punto de desafinar. Fue increíble hoy. No puedo dejar de pensar en ti. Leo, necesitamos hablar de nosotros. El mundo se detuvo. El sonido de la ducha, el olor a albahaca fresca en mis manos, la luz suave de la lámpara, todo se disolvió en un zumbido agudo dentro de mi cabeza. Leí el mensaje de nuevo. Y de nuevo. Cada palabra era un golpe, un martillazo en la estructura que tanto me esforcé por construir. Increíble hoy. ¿Qué fue increíble? ¿Un encuentro? ¿Un momento íntimo? ¿Un beso robado? ¿Un toque prohibido? La imaginación, antes mi aliada en la creación de proyectos, ahora se volvía contra mí, construyendo escenarios de dolor y traición con una viveza aterradora. Pensar en ti, ¿con qué intensidad? ¿Con qué deseo? ¿Con qué culpa? Sobre nosotros, ¿qué nosotros? El nosotros, que creía que éramos, el nosotros, que construimos con tanto cariño. Con tantos sueños y planes, con la promesa de un futuro juntos. O un nosotros, que ni siquiera imaginaba, un nosotros, secreto, clandestino. ¿Qué existía al margen de mi realidad, un nosotros, que me excluía? No había ambigüedad para mí en ese instante. Era el lenguaje de una aventura, la gramática de la traición. Escrita en letras pequeñas en la pantalla de un celular que no era mío. Pero que pertenecía al hombre que amaba, al hombre en quien confiaba ciegamente. Al hombre que era mi mundo, mi universo particular, mi corazón, que normalmente latía a un ritmo acompasado y predecible, se disparó en una arritmia dolorosa. Sentí la sangre helarse en mis venas, como si un invierno repentino se hubiera instalado dentro de mí, congelando cada célula, cada esperanza, cada fibra de mi ser, transformándome en una estatua de hielo. ¿Quién era Sofía? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Las preguntas explotaron en mi mente como esquirlas de vidrio, cada una cortando un pedazo de mi alma, dejando un rastro de dolor y confusión, de desesperación e incredulidad. Pero ninguna respuesta llegó.
Solo la imagen de esas palabras en la pantalla. Grabadas a fuego en mi retina, quemando mi visión interior. Distorsionando todo lo que veía y sentía, transformando la belleza de nuestro hogar en un escenario de mentiras. De engaños, de secretos. El sonido de la ducha cesó. El pánico me invadió. En un reflejo casi animal, bloqueé la pantalla del celular y lo puse de nuevo en el mismo lugar, con la pantalla hacia abajo. Mis manos, antes firmes y precisas, ahora temblaban incontrolablemente, incapaces de realizar la tarea más simple, como cerrar la mano, como respirar. Volví a la cocina, mis piernas parecían gelatina, el cuerpo en estado de shock. Apenas pude sostener el cuchillo, que se me resbaló de la mano y cayó con un golpe sordo en el suelo de porcelanato, un sonido que resonó en el silencio ensordecedor de mi mente, un sonido que parecía gritar mi dolor. Mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida, pero mi mente estaba paralizada, incapaz de procesar la avalancha de emociones, de ponerle nombre al dolor que me invadía, que me asfixiaba, que me consumía. ¿Qué haría? ¿Gritaría? ¿Lloraría? Lo confrontaría en el momento en que saliera del baño, envuelto en la toalla, con su sonrisa desarmante de siempre. La imagen de él, tan familiar y amada, ahora se distorsionaba en mi mente, asumiendo contornos de un extraño, de un enemigo. De alguien que nunca realmente conocí, alguien que había idealizado. Alguien que ahora me parecía un completo desconocido. Leo entró en la cocina. El cabello húmedo y oliendo a champú de lavanda. El mismo que yo le había comprado la semana anterior, pensando en cuánto le gustaba el olor. En lo lindo que se veía con el cabello mojado, en cuanto lo amaba. Me abrazó por detrás, besando mi cuello. Su aliento fresco a menta rozó mi piel. Qué bien huele, mi amor. ¿Qué tenemos para hoy? Su voz era ligera, despreocupada, un contraste brutal con el torbellino que se agitaba dentro de mí, con la tormenta que se formaba en mi pecho. Su toque, que siempre había sido mi puerto seguro, ahora quemaba mi piel como hierro al rojo vivo. Dejando una marca invisible, pero profunda, una cicatriz en mi alma. Una herida que parecía nunca más sanar. Su olor me nauseaba, me daba arcadas, un presagio de algo podrido, de algo que estaba muriendo entre nosotros. Su voz, la misma que tarareaba en la ducha, ahora sonaba falsa, ensayada, como la de un actor en una obra mal hecha, una farsa cruel que él escenificaba para mí, para el mundo. Me giré, forzando una sonrisa que pareció rasgar mi rostro. Una máscara de normalidad que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Revelando el abismo de dolor que se abría dentro de mí, la oscuridad que me engullía. ¿Tu pasta favorita?, logré balbucear. La voz más ronca de lo normal, casi un susurro. Apenas reconociendo mi propia voz, mi propia existencia, él sonrió. Esa sonrisa que me desarmaba, que siempre me derritió. Que me hacía olvidar todos los problemas, todas las preocupaciones, y robó un trozo de tomate cherry de la tabla. Eres la mejor. Sus palabras, antes un bálsamo, ahora sonaban como una ironía cruel, un eco vacío en mi mente. Un recordatorio de mi propia ingenuidad. En ese momento, una decisión se formó en el epicentro de mi caos interno. Una decisión que iba contra todos mis instintos de resolver, de arreglar, de planear. No diría nada. Todavía no. La arquitecta en mí, la estratega, necesitaba más información. Necesitaba entender la extensión del daño antes de decidir si la estructura aún podría salvarse o si era un caso de demolición completa. Necesitaba pruebas, un panorama completo, cada ángulo y cada medida, antes de activar la alarma de incendio. Necesitaba tiempo para procesar, para respirar, para recomponerme, para juntar los pedazos de mi propia cordura, de mi propia vida. Y así, con el corazón en ruinas, con el alma en pedazos, me callé. El silencio se convirtió en mi arma y mi tortura. Una carga pesada que llevaría sola, en secreto. Mientras el mundo a mi alrededor seguía girando. Ajeno a mi tragedia particular, a mi dolor silencioso. A mi soledad abrumadora, la primera noche fue un purgatorio. Acostada a su lado en la cama, sintiendo el calor de su cuerpo, cada respiración suya era un recordatorio de la traición que creía haber descubierto. Él durmió profundamente, como siempre, con ese aire de paz que tanto envidiaba. Ese sueño de los justos que yo ya no podía alcanzar. Mientras yo me debatía en un mar de angustia, de incertidumbre, de desesperación. Mientras tanto, yo miraba el techo, repasando el mensaje en un bucle infinito,
cada palabra resonando en la oscuridad de la habitación, amplificada por el silencio de la noche, por el latido de mi propio corazón. Fue increíble hoy. ¿Qué habría sido tan increíble? ¿Dónde estuvieron? ¿En un hotel? ¿En un apartamento cualquiera? ¿En un coche? ¿En un lugar que yo conocía? ¿En un lugar que yo frecuentaba? Mi imaginación, generalmente tan disciplinada y enfocada en ángulos y medidas, ahora se había convertido en una pantalla para los peores escenarios posibles, pintados con los colores más sombríos de la duda y los celos, de la ira y la desilusión, del dolor y el abandono. Veía imágenes, oía conversaciones, sentía el olor de un perfume que no era el mío, el toque de manos que no eran las mías, el susurro de palabras que no eran para mí, que eran para otra. Cada detalle de mi vida con Leo, cada recuerdo feliz, cada promesa, ahora era cuestionado, reevaluado bajo la lente distorsionada de la sospecha. Como si todo hubiera sido una farsa desde el principio. Una ilusión cuidadosamente construida para engañarme. Para ilusionarme, para destruirme, me levanté en medio de la noche, incapaz de soportar su proximidad. La cama, que antes era nuestro nido, nuestro refugio, ahora parecía un campo minado, cada movimiento suyo una amenaza, cada suspiro un recordatorio de mi dolor, de mi soledad. Fui a la sala y me senté en el sillón de cuero, el mismo donde, horas antes, había leído la sentencia de mi relación. Miré la ciudad dormida a través de nuestra enorme ventana de cristal, que tanto amaba por la vista panorámica, por la sensación de amplitud y libertad, por la promesa de un futuro brillante, de un mundo de posibilidades. Las luces de los edificios parecían distantes, indiferentes a mi dolor. Pequeños puntos de luz en un universo que parecía haberse derrumbado sobre mí, dejándome sola en medio de los escombros. En la oscuridad de mi propia alma, en la vastedad de mi propio sufrimiento. Me sentía la mujer más solitaria del mundo, una extraña en mi propia casa, en mi propia relación. El silencio que había elegido ahora me engullía. Denso y sofocante, un velo pesado que me separaba del mundo y, principalmente, de Leo, que dormía tranquilamente a pocos metros de mí, ajeno a la tormenta que se formaba en mi corazón, a la destrucción que él había causado, a la vida que él había deshecho. El día siguiente amaneció gris, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. La realidad de la noche anterior no se disipó con la luz del sol. Al contrario, se volvió más nítida, más cruel, más palpable, más real, más insoportable. Leo se despertó con la misma disposición de siempre. Preparó el café y me contó sobre un sueño divertido que había tenido. Sobre un concierto que daría para una audiencia de gatos, cada uno con un pequeño sombrero de fiesta. Un sueño tan inocente, tan suyo, tan distante de mi realidad. Yo lo observaba por encima del borde de mi taza de café, el líquido amargo bajando por mi garganta. Cada sorbo un recordatorio de la amargura que sentía, cada gesto. Cada palabra siendo analizada con una precisión forense. Buscando cualquier señal, cualquier fisura en su fachada. Cualquier indicio de culpa, cualquier vestigio de la verdad. ¿Estaba más apegado al celular? Sí, parecía que sí. Lo llevó al baño, algo que rara vez hacía, un hábito nuevo, sospechoso, alarmante. Sonreía a la pantalla mientras respondía a un mensaje. ¿Sería ella? ¿Sofía? Mi mente giraba en un torbellino de preguntas sin respuesta. Cada una de ellas una espina que perforaba mi alma, profundizando la herida que ya se abría, haciéndola aún más dolorosa. Aún más insoportable. Comencé mi investigación silenciosa. Mientras él estaba en el supermercado, tomé su celular. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando mi propia transgresión, mi caída en la oscuridad de la desconfianza, mi rendición a la paranoia, a la locura. Nunca había invadido su privacidad antes. La confianza era la viga maestra de nuestra relación, el pilar que lo sostenía todo, la base sobre la cual construimos nuestra vida, nuestros sueños, nuestro futuro. Pero ahora, esa viga estaba agrietada, y necesitaba saber la profundidad de la fisura, la extensión del daño, la dimensión de la catástrofe, la verdad desnuda y cruda. Me sentía sucia, culpable, una intrusa en la vida del hombre que amaba. Pero la necesidad de saber era mayor que cualquier escrúpulo moral. Un impulso incontrolable que me arrastraba al fondo del pozo. A la oscuridad de la verdad, por más dolorosa que fuera. Por más que me destruyera, busqué a Sofía en sus conversaciones. Nada.
Ningún historial. Lo había borrado. La constatación fue como un puñetazo en el estómago, un golpe que me dejó sin aire, sin suelo, sin esperanza, sin futuro. Borrar la conversación era una confesión. Era la prueba de que había algo que ocultar. No era un error, un malentendido. Era premeditado. Él sabía lo que estaba haciendo. Me engañó. Me traicionó. Busqué en las redes sociales. Ningún perfil con ese nombre entre sus amigos o seguidores recientes. La ausencia de pistas era, en sí misma, una pista. Hacía todo más premeditado, más sórdido, más doloroso, más cruel, más imperdonable. Con cada nueva búsqueda infructuosa, la imagen de Leo se deshacía un poco más en mi mente, reemplazada por una figura sombría y desconocida. Un extraño que compartía mi cama y mi vida, un impostor. Un mentiroso. Los días que siguieron fueron una tortura lenta, un lento desmoronamiento de mi realidad. De mi cordura, de mi fe en el amor, en la vida, en mí misma. Me convertí en una detective en mi propia vida. Revisando el pasado en busca de anomalías, de señales que debería haber visto. De pistas que había ignorado, de mentiras que había tragado. De verdades que había evitado. Aquel viaje de trabajo de 2 días el mes pasado, a un festival de música en otra ciudad. ¿Habría sido con ella? Aquella noche en que llegó tarde de un ensayo extra con la banda. ¿Habría sido un encuentro? Cada recuerdo feliz que habíamos construido ahora estaba contaminado por la duda, como una enfermedad que se extendía silenciosamente, corroyendo todo lo que creía, todo lo que era, todo lo que tenía. Recordé nuestro primer encuentro, en un concierto de jazz, la forma en que me miró y dijo que yo era la mujer más interesante que jamás había conocido. Recordé nuestro primer viaje juntos, a la sierra. Las promesas susurradas bajo un cielo estrellado. Las manos dadas mientras caminábamos por senderos. Las risas que resonaban por las montañas. Los planes que hicimos para el futuro, para nuestra familia. ¿Todo eso era una mentira? ¿Era yo solo un puerto seguro, la base estable mientras él buscaba aventura en otros brazos? La idea me desgarraba, me vaciaba, me dejaba hueca por dentro, un vacío que parecía imposible de llenar, un dolor que parecía infinito. Una noche de martes, surgió la oportunidad perfecta para el enfrentamiento. Estábamos cenando en silencio. Un silencio que se había convertido en nuestro nuevo normal, pesado y opresivo. Lleno solo del tintineo de los cubiertos y del sonido amortiguado de la televisión, que parecía hablar de un mundo distante. Ajeno a nuestra miseria, a nuestra tragedia. Él parecía distante, preocupado, revolviendo la comida sin mucho apetito, los ojos fijos en un punto invisible, como si buscara respuestas en el patrón de la porcelana. Yo lo miraba, mi corazón latiendo con fuerza, la garganta seca, las palabras atrapadas en mi pecho, una avalancha de acusaciones y preguntas listas para ser liberadas. Pero me contuve. La arquitecta en mí, la estratega, aún no estaba lista. Necesitaba más pruebas, más certeza, antes de demoler por completo lo que habíamos construido. Necesitaba que él me diera la oportunidad, la señal, la brecha en su armadura para que yo pudiera asestar el golpe final. Y esa brecha llegó. Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos, y en ese instante, vi algo diferente. No era culpa, no era remordimiento. Era un cansancio profundo, una tristeza que iba más allá de la comida sin apetito. Era la tristeza de un hombre que cargaba un secreto, un hombre que estaba dividido, un hombre que, a su manera, también estaba sufriendo. Y en ese momento, supe que la verdad, por más dolorosa que fuera, era inevitable. Y que yo, la arquitecta de nuestra vida, estaba a punto de reconstruir mi propio mundo, pieza por pieza. A partir de los escombros de lo que él había destruido, mi investigación continuó. Ahora más obsesiva, más desesperada, más febril, más insana, más peligrosa. Yo necesitaba una respuesta, de cualquier respuesta, para acabar con aquella agonía que me consumía día y noche, que me robaba el sueño, el apetito, la alegría de vivir, la propia voluntad de existir. Comencé a mirar sus correos electrónicos, sus cuentas de redes sociales, cualquier cosa que pudiera darme una pista, un fragmento de verdad, una migaja de esperanza, un hilo de luz en la oscuridad. Me sentía una intrusa, una espía en la vida del hombre que amaba. Pero la necesidad de saber era un impulso incontrolable. Una fuerza mayor que yo, que me arrastraba al fondo del pozo. A la oscuridad de la verdad. Por más dolorosa que fuera, por más que me destruyera.
por más que me transformara en algo que yo no reconocía. Y entonces, en una noche de insomnio, alrededor de las 3 de la mañana, hurgando en su laptop mientras él dormía profundamente a mi lado, con la respiración tranquila y regular, lo encontré. No era un correo electrónico reciente, sino uno de hace unos meses. Un intercambio de mensajes con una dirección profesional. El nombre al final del correo electrónico: Sofía Márquez, directora artística, SM Music Productions. Mi corazón dio un salto, pero esta vez, un salto diferente. No era alivio, sino una confusión aún mayor, una nueva capa de complejidad para mi sufrimiento, un giro inesperado en la trama que yo había construido en mi mente. ¿Una productora musical? Busqué su nombre. Sofía Márquez era una figura importante en la industria de la música independiente, conocida por descubrir y lanzar nuevos talentos. Su nombre aparecía en artículos de revistas especializadas, en entrevistas sobre nuevos artistas, en listas de mujeres más influyentes de la música, en paneles de discusión sobre el futuro de la industria, en todo lo que era relevante en el escenario musical. De repente, el mensaje que me había atormentado durante días comenzó a adquirir un nuevo contorno. Una nueva posibilidad de significado, como un rompecabezas cuyas piezas comenzaban a encajar de una forma inesperada, revelando una imagen completamente diferente de la que yo había imaginado. Una imagen que, aunque menos sombría, aún era perturbadora, aún me hería, aún me dejaba en duda. Fue increíble hoy. ¿Podría haber sido una audición? ¿Una presentación? Él siempre soñó con tener una oportunidad como esta, con mostrar su talento al mundo, con ser reconocido, con vivir de su arte. ¿No puedo dejar de pensar en ti, en su talento? ¿En la actuación que había entregado? ¿En la música que había creado? ¿En la posibilidad de un futuro brillante? ¿En la asociación que se formaba? ¿Necesitamos hablar de nosotros, sobre una asociación profesional? ¿Una propuesta de contrato? La ambigüedad, que antes me parecía una condena, una prueba irrefutable de su traición, ahora se revelaba una posibilidad. Una esperanza tenue de que yo pudiera haber interpretado todo mal, de que la verdad fuera menos cruel que mi imaginación. Pero aún así, una verdad que me hería profundamente, que me dejaba con un sabor amargo en la boca. El descubrimiento me golpeó con la fuerza de una ola, pero no la ola destructiva que esperaba. La traición, la infidelidad carnal que había imaginado con tantos detalles tortuosos, quizás nunca había existido. Pero la ola que siguió no fue de puro alivio. Fue de un dolor diferente, más complejo, más insidioso, un dolor que se infiltraba en cada rincón de mi alma, en cada pensamiento, en cada respiración, en cada latido de mi corazón. Si era esto, ¿por qué lo ocultó? ¿Por qué borrar los mensajes? ¿Por qué tanto secreto? La ausencia de un romance no significaba la ausencia de un problema. Al contrario, revelaba un abismo de comunicación y confianza que yo no había percibido. Una falla estructural en nuestra relación que yo, la arquitecta de nuestra vida, no había previsto, no había calculado. No había diseñado. El silencio que mantenía ahora cambió de naturaleza. Ya no era el silencio de la esposa traicionada esperando el momento justo para atacar, para desenmascarar al culpable, para exigir explicaciones, para buscar venganza. Era el silencio de la pareja excluida, de la confidente que había sido dejada fuera del mayor sueño en la vida del hombre que amaba. El dolor de la infidelidad fue reemplazado por el dolor de la exclusión. Él no había compartido su mayor esperanza, su mayor vulnerabilidad, conmigo. Y esta, en muchos sentidos, era una traición mucho más profunda. Una herida que golpeaba el centro de nuestra relación. La esencia misma de lo que significaba ser nosotros, de ser un equipo, de ser una pareja. De ser uno solo. Comencé a observarlo bajo esta nueva luz. La lente de la comprensión, aunque dolorosa, aunque llena de rencor. Aunque teñida de resentimiento, aunque marcada por la desilusión. Vi la ansiedad en sus ojos cada vez que miraba el celular, esperando una respuesta, una confirmación, una señal de que su sueño se estaba haciendo realidad. Vi la esperanza y el miedo mezclados en su expresión cuando tomaba la guitarra y tocaba acordes complejos. Melodías que nunca había escuchado antes. Que parecían llevar toda su alma, toda su pasión, toda su vida. Toda su esencia, toda su identidad. No estaba ocultando un romance. Estaba ocultando un sueño. Un sueño que tenía miedo de compartir conmigo, quizás por miedo a fallar una vez más. ¿Cuántas veces lo vi ilusionarse con una oportunidad que no llegó a nada?
¿Cuántas veces lo consolé después de una puerta cerrada, después de un no que parecía aplastar su espíritu, su voluntad de continuar, su propia identidad, su propia existencia? Él no quería decepcionarme de nuevo. Quería llegar a mí con una victoria, un hecho consumado. Mi amor, lo logré. Quería que yo me sintiera orgullosa de él, que yo viera que él también podía alcanzar sus objetivos, así como yo alcanzaba los míos en la arquitectura. Entendí su miedo. Pero entender no disminuía el dolor. Nosotros, era sobre compartir todo, los miedos y las victorias, las incertidumbres y los logros, las alegrías y las tristezas, los éxitos y los fracasos, los sueños y las desilusiones. Al excluirme, al mantenerme al margen de algo tan fundamental para él, había roto esa premisa fundamental, la base de nuestra asociación. De nuestro amor, de nuestra vida juntos, de nuestra propia existencia como pareja, elegí el momento para el enfrentamiento. Era un domingo por la tarde. El sol entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, creando un escenario casi etéreo para la conversación que seguiría. Una conversación que yo sabía que cambiaría todo. Que definiría nuestro futuro, que sellaría nuestro destino. Él estaba en el sofá, con la guitarra en el regazo, rasgueando una melodía melancólica, los ojos perdidos en algún punto distante. Quizás en un futuro incierto, quizás en un pasado que quería olvidar. Quizás en un sueño que temía nunca alcanzar, quizás en una vida que deseaba. Me senté a su lado, no con la furia que había sentido la primera noche, sino con una calma triste, una resignación que venía del agotamiento emocional. De días y noches sin dormir, de una mente que no dejaba de trabajar. De un corazón que no dejaba de doler. De un alma que estaba en pedazos. Es hermosa esa música, dije. Mi voz sonando extraña después de tantos días de conversaciones superficiales. De evasivas y de un silencio cargado de significados ocultos. De palabras no dichas que pesaban como piedras entre nosotros. Creando una barrera invisible, pero infranqueable. Una muralla de secretos. Él dejó de tocar y me miró. Un ligero sobresalto en sus ojos, como si yo lo hubiera despertado de un trance. De un sueño, de una fuga, de una realidad paralela. Gracias. Es nueva. Estoy trabajando en ella para un proyecto. Él dudó. Y yo supe que era mi señal, el momento que esperaba. El momento que temía, el momento de la verdad. El momento de la revelación. Respiré hondo, reuniendo todo mi coraje. Sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Palabras que podrían destruir o reconstruir todo, que podrían sellar nuestro destino. Que podrían cambiar para siempre nuestra historia. Leo, ¿por qué no me contaste sobre la audición con Sofía? El nombre de ella, dicho en voz alta por primera vez, flotó en el aire entre nosotros, denso y cargado, como una nube de tormenta a punto de desatarse, de explotar, de devastar todo. Vi el shock en sus ojos, seguido por una ola de pánico y, finalmente, de resignación. Bajó la guitarra, colocándola cuidadosamente en el suelo, como si estuviera depositando un objeto frágil, algo precioso que no quería romper, algo que representaba sus sueños, su vida, su alma. No preguntó cómo lo sabía. Solo bajó la cabeza, derrotado. La postura de un hombre que sabía que había sido atrapado, no en una mentira, sino en un secreto que se había vuelto demasiado pesado para cargar. Un secreto que lo estaba asfixiando, que lo estaba consumiendo por dentro, que lo estaba destruyendo. Ana, yo. Su voz era un susurro, casi inaudible, cargada de culpa y arrepentimiento, de un dolor que yo reconocía, de un sufrimiento que yo entendía. Soy un idiota. Yo solo. Tenía tanto miedo. Vi el mensaje, Leo, dije. La voz quebrada por las lágrimas que contuve durante una semana y que ahora finalmente brotaban. Silenciosas y cálidas, rodando por mi rostro, lavando el dolor. La ira, la confusión, el rencor, la desilusión. Aquel viernes. Lo vi y me quedé en silencio. Mi confesión era tan dolorosa como la suya. Revelando mi propia falla al no confrontarlo, al no buscar la verdad de inmediato. Al no confiar en nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo juntos. Al no creer en nuestro amor, en nuestra asociación. En nuestra vida, él me miró, y por primera vez en días. Vi al verdadero Leo. No al traidor que mi mente había construido, no al mentiroso que temía que fuera.
sino al hombre vulnerable e inseguro que amaba, con todas sus fallas y cualidades. Con todas sus imperfecciones, con todas sus contradicciones. Sus ojos también se llenaron de lágrimas. Y extendió la mano para tocar mi rostro, limpiando una lágrima con el pulgar. Un gesto de cariño que me hizo derrumbarme aún más. Que me hizo sentir la profundidad de nuestra conexión. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de los secretos. Perdóname, Ana. Por favor, perdóname. Y entonces lo confesó todo. El contacto con Sofía, los encuentros secretos para ensayar, la audición que hizo sin decirme. Explicó que el mensaje, necesitamos hablar de nosotros, era sobre la propuesta de un contrato de exclusividad que ella quería ofrecer. Un contrato que podría cambiar su vida, que podría finalmente realizar su sueño de vivir de la música. De ser un artista reconocido, de tener éxito. Tenía miedo de contarme y fallar. Miedo de que yo, con mi pragmatismo, lo desanimara a seguir un camino tan incierto, tan arriesgado, tan inestable, tan difícil. Miedo de no ser lo suficientemente bueno para mí, para el mundo, para el sueño que llevaba tanto tiempo. Quería protegerme de su propia montaña rusa emocional, de su propia ansiedad, de su propia decepción. Quería ahorrarme la desilusión si no funcionaba. Pero, al hacer eso, me privó de la oportunidad de estar a su lado. De apoyarlo, de compartir el viaje. De ser su compañera en todos los momentos, buenos y malos. De ser la persona en quien confiaba plenamente. De ser su roca. La conversación fue larga y dolorosa. Hablamos sobre confianza, sobre asociación, sobre el peso de nuestras expectativas, sobre las heridas que el silencio había causado, sobre las grietas que se abrieron en nuestros cimientos, sobre la fragilidad de nuestro amor. Yo hablé sobre el dolor de sentirme excluida, sobre las noches en vela imaginando lo peor, sobre la sensación de que el suelo había sido arrancado de debajo de mis pies, sobre la fragilidad de mi propia seguridad, sobre el miedo a perderlo todo, sobre mi propia vulnerabilidad. Él habló sobre la presión de estar a la altura de mi éxito, sobre la fragilidad de su ego de artista, sobre el deseo desesperado de demostrar su valía, de ser digno de mi amor y mi admiración, de ser alguien, de ser importante. Hablamos sobre cómo el silencio, tanto el mío como el suyo, había creado un abismo entre nosotros, un espacio donde la duda y el miedo florecieron. Donde la comunicación se perdió y la intimidad se corroyó, donde el amor parecía desvanecerse. Donde la conexión se deshizo, no hubo una reconciliación mágica. Un abrazo que curara todas las heridas, un beso que borrara el dolor. Una palabra que restaurara la confianza instantáneamente. La confianza, una vez rota, no se repara con una disculpa, por más sincera que sea. Las grietas seguían allí, visibles y profundas. Como las fisuras en una pared que necesita reparaciones estructurales. Que necesita tiempo y cuidado para ser restaurada. Que necesita un trabajo arduo y continuo, un esfuerzo conjunto. Cuando cayó la noche, un nuevo silencio se instaló entre nosotros. Pero era un silencio diferente. No era el silencio del dolor agudo o de la ira contenida. Era un silencio pensativo, contemplativo. Cargado de una nueva comprensión y de una tristeza profunda, pero también de una esperanza tenue. De una posibilidad de empezar de nuevo, de una oportunidad de reconstruir. De una oportunidad de redefinir nuestro amor. Lo miraba. Sentado al otro lado del sofá, la mano apoyada sobre la guitarra. Y ya no veía a un traidor o a un héroe. Veía a un hombre. Un hombre imperfecto, con sus inseguridades y sus miedos, así como yo tenía los míos. La imagen idealizada que tenía de nuestra relación se había roto en 1000 pedazos, pero en su lugar, algo más real e infinitamente más complejo comenzaba a tomar forma. Era la imagen de dos seres humanos imperfectos. Tratando de navegar por las complejidades de la vida y del amor. Cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Buscando un camino hacia adelante, aunque incierto, aunque lleno de desafíos. Aunque doloroso, el futuro era un plano en blanco. Un proyecto a rediseñar, con nuevas bases. Nuevas paredes, nuevas ventanas, nuevas perspectivas, nuevas reglas. No sabía si lograríamos reconstruir lo que teníamos. Si los cimientos habían sido comprometidos para siempre. O si la confianza podría ser restaurada ladrillo a ladrillo, con paciencia y esfuerzo. Con diálogo y comprensión, con amor y perdón. Pero, por primera vez en muchos días, el silencio no era un abismo. Era un espacio.
Un espacio para respirar, para pensar, para decidir si, a partir de esas ruinas, valía la pena comenzar una nueva construcción. Un silencio que, paradójicamente, hablaba más fuerte que cualquier grito. Sobre la fragilidad y la resiliencia del amor humano. Sobre la complejidad de las relaciones y sobre la eterna búsqueda de conexión y comprensión. Un silencio que, finalmente, me permitía escucharme a mí misma y a él, de una forma que nunca había hecho antes, de una forma más profunda, más verdadera, más humana. Un silencio que era el inicio de una nueva melodía, quizás más compleja, pero ciertamente más auténtica.